Hola, ¿qué tal? Amigos de Acadef, aquí estamos de nuevo con otra clase de Acadef Original, esas clases donde hablamos un poquito más de tiempo sobre lo que más nos gusta, sobre el fútbol, enfocado al mundo del entrenador. Hoy vamos a hablar de un tema que es el cómo enfrentar un 4-4-2 si nosotros utilizamos un 3-5-2. Vamos a ver esa clase que hacemos al mes de sistemas de juego y de posibles movimientos en función del sistema del rival y en función de los jugadores que tengamos, el poder tener diferentes alternativas para enfrentar un sistema muy habitual y el más utilizado, yo creo, en mi opinión, en defensa, a nivel defensivo, como es ese 4-4-2. Y si nosotros usamos un sistema de 3 centrales, de ese 3-5-2 o 5-3-2 en función de la fase, qué movimientos y qué opciones podemos tener para superar ese 4-4-2. Lo primero que hay que tener en cuenta, igual que en el resto de clases que hemos hablado de sistemas de juego, es que hablar de sistemas porque sí realmente no aporta mucho. Tenemos que hablar de quiénes son esos jugadores para ver en función de los quiénes cuáles van a ser los cómo, pero sí que es verdad que algo de información sí que me dan los sistemas, aunque no sepamos el nombre de esos jugadores y sus capacidades. Es verdad que es lo más importante saber las capacidades de esos jugadores, y no solo las capacidades, sino las sinergias que se van a poder producir entre ellos, porque en el fútbol 1 más 1 no es 2, sino que hay unas relaciones que es lo que más influyen en el juego, esas relaciones, esas interacciones, esas sinergias entre los jugadores de nuestro equipo en oposición a un rival. Pero es verdad que sí que saber el sistema de juego del rival ya nos da algo de información y nos da seguramente algo de información en relación a los espacios donde va a haber menos densidad de jugadores o donde seguramente podamos tener una superioridad numérica u otra. Así que bueno, vamos a ver los espacios a explotar contra el 4-4-2 de partida, que van a ser importantes saberlos para saber dónde vamos a ubicar nosotros nuestras piezas, nuestros jugadores, para poder hacer daño. Antes de eso, volver a recordar con esta diapositiva que en función de los quiénes surgirán los cómo. En este vídeo vamos a ver diferentes cómo enfocados con un 3-5-2 a contrarrestar ese 4-4-2, pero yo os animo desde aquí a ser creativo con los jugadores que tengáis, porque por ejemplo, los dos delanteros va a ser diferente si tenéis a Cristiano y a Luis Suárez, que como veis ahí, que si tenéis a Griezmann y Messi, por ejemplo, ¿no? Los movimientos de esos dos delanteros no van a tener nada que ver en función de quiénes tengáis, aunque sea el mismo 3-5-2, el mismo sistema, pero los movimientos van a ser totalmente diferentes. Entonces, estudiar bien cuáles son vuestros jugadores, cuáles son sus sinergias, cuáles son sus capacidades, y a partir de ahí desarrollar los comos más adecuados para lograr el máximo potencial de vuestros jugadores. Yo creo que eso es fundamental y es lo más importante a la hora de elegir el sistema de juego y a la hora de elegir los diferentes movimientos que vais a entrenar y que vais a automatizar con vuestro equipo, ¿vale? Leer bien quiénes son los quiénes para a partir de ahí elegir los mejores comos y que potencien lo máximo posible a vuestros jugadores. A partir de ahí, si nos enfrentamos contra un 4-4-2, obviamente también influirá los tipos de movimientos que hagan con ese 4-4-2, pero bueno, en un 4-4-2 normal, por así decirlo, vemos espacios a explotar más importantes detrás de los delanteros. Hay un espacio, esa primera altura interior que vemos en la imagen, que se puede ocupar y hacer daño, porque muchas veces los mediocentros no saben cuáles de los dos salir, y si salen van a desproteger su espalda, que ese sería otro posible espacio a explotar. Los cuadrados interiores que surgen a la espalda de los mediocentros, ese podría ser otro espacio interesante a ocupar. Con el 3-5-2 tenemos ocupados estos dos espacios, con lo cual es un sistema bastante idóneo para contrarrestar este 4-4-2, porque nuestro mediocentro, nuestro pivote, es el que ocupa ese espacio detrás de los puntas, esa primera altura interior, con lo cual ya tenemos un jugador que ocupa ese espacio a explotar, y los interiores normalmente ocuparán ese espacio a la espalda de los mediocentros, con lo cual tenemos ya dos espacios a ocupar que van a hacer daño a ese 4-4-2. Luego, otro espacio a explotar, otro espacio que puede hacer daño a este 4-4-2 son los lados de los delanteros. Esto lo vamos a utilizar normalmente con los tres centrales. Hay una superioridad en el inicio de 3 contra 2 y uno de esos centrales, cuando esté en conducción con el balón o pida en un apoyo adelantado, ya va a estar en ese espacio en un lado del delantero para poder hacer daño y encarar a la siguiente línea defensiva, en este caso a la línea del medio del campo,
con una superioridad de un jugador, ¿vale? Entonces, bueno, otro espacio a explotar contra este 4-4-2 que se cumple con el sistema del 3-5-2. Por eso creo que es un sistema bastante idóneo y bastante efectivo a la hora de contrarrestar un 4-4-2. Una vez hemos visto estos espacios a explotar, vamos a ver más concretamente qué movimientos en diferentes fases pueden optar o podemos optar con este 3-5-2, porque siempre puede haber muchos matices. Vamos a ver diferentes matices, aunque obviamente habría muchos más, y es que si nos ponemos a ver todos no acabaríamos, pero bueno, ver las diferentes alternativas, las principales, en función de diferentes matices que podamos hacer con nuestro 3-5-2 contra un 4-4-2. Vamos a verlo. Vamos a ver en un primer momento las diferentes opciones ante una presión alta del rival en nuestro inicio de juego con 3 centrales. Una de las opciones con la nueva regla del saque de meta podría ser, y además está muy de moda y lo están utilizando diferentes equipos, que el central del medio reciba al lado del portero, el portero juega y es ese central el que se encarga de esa primera salida, donde tendremos diferentes opciones en función de lo que haga el rival. Si es uno de los delanteros el que viene, el hombre libre va a ser uno de los centrales del lado que va a intentar generar la superioridad saliendo, en función de si me sale el de fuera y aquí está la superioridad, si me sale el de dentro y estará aquí la superioridad, ¿vale? Normalmente ese delantero me saldrá tapando línea de pase, ¿vale? Entonces tendremos que utilizar un tercer hombre con este jugador para encontrar a ese hombre libre y a partir de ahí salir y generar esa superioridad a la espalda de la línea que me aprieta. Yo aquí he colocado, obviamente dependerá del perfil de futbolista que tengáis, a los delanteros en intervalo central-lateral para fijar a 2 jugadores, pero a lo mejor tenéis un delantero más referencia y preferís que coja referencia para intentar, por ejemplo, este tipo de envíos y que aguante de cara y juegue, ¿vale? En función del punta que tengáis, pues elegir la opción. Si por ejemplo tenéis un punta más rápido, yo creo que es mejor opción que fije en intervalo para, por ejemplo, cuando este jugador salga y atraiga al jugador de fuera, y al jugar con este y este jugador contrario, el lateral contrario, saldrá a la presión, poder jugar este tipo de balones en esta paralela a este desmarque del jugador al espacio. Y si bien es un sistema que no tiene extremos, si tengo delanteros móviles, pues podría ser una buena opción. Si es más delantero referencia, pues a lo mejor lo que queremos es que sea el del carrilero el que me busque más esta profundidad a través de esos balones, como hemos comentado antes. Si por ejemplo la superioridad de fuera, podría caer el interior y encontrarle a él y que sea este jugador el que me dé esta opción y este jugador el que caiga en corto, ¿vale? Ahí al final es buscar las diferentes variables en función de los jugadores que vosotros tengáis. Pero bueno, quedaros con esa primera idea donde central del medio recibe al lado del portero y saca el balón. Ventaja en esta opción en vez de otras donde el portero juega y es una opción más. Ventaja de que ese jugador puede salir conduciendo. Entonces, si sale conduciendo, genera dudas en los 2 delanteros, donde en otra situación donde sea el portero el que tenga balón y sea poseedor, va a ser más difícil que tenga esa capacidad de salir conduciendo, además porque dejo obviamente la portería desprotegida. Desventaja con esta salida, que el portero prácticamente no participa y perdemos un jugador, por así decirlo, en el inicio del juego. Entonces, bueno, saber que tenemos esas ventajas y esas posibles desventajas. Otra opción para superar sería directamente jugar con ese jugador. Si estos jugadores se quedan en intermedia, si no van a por él, el por qué no poder aprovecharle que se gire y luego encontrar a uno de los 2 interiores directamente o con la caída de uno de los puntas, ¿vale? Incluso también si uno de los 2 medios salta, poder buscar directamente por arriba a uno de esos jugadores si el jugador que tenemos al lado del portero a sacarla tiene bastante calidad. Bueno, ahí interesante que vosotros investiguéis en función de lo que haga el rival las diferentes posibilidades que podéis tener, porque como he dicho antes podrían ser muchas, ¿vale? Y muy diversas en función de quién entre. Si entra por ejemplo el central, si no entra, ¿vale? Bueno, tenéis diferentes opciones en función de qué respuesta del rival. Otra situación que se podría dar es central a uno de los lados del portero y el central de ese lado se abre, con lo que en uno de los lados tendremos un jugador más y podremos aprovechar esa superioridad. Aquí por ejemplo vemos como en la derecha el extremo contrario tiene a 2 jugadores y eso va a ser complicado contrarrestarlo por parte del otro equipo. Si jugamos directamente aquí y jugamos aquí, lo que hemos hablado antes, este jugador va a tener que salir mucho. Si este jugador nuestro es un jugador rápido y está en intervalo y se abre, si le siguen, nuestro interior va a tener mucho espacio para atacar ese intervalo. Si no le siguen,
el delantero va a tener mucho espacio para poder correr por esa banda. Entonces, bueno, otra posible opción, central del lado hacia una banda, al lado del portero, ¿vale? Central del medio, perdón, y central del lado se abre casi como lateral y tenemos superioridad de un jugador más por esa banda, ¿vale? Por ejemplo, esto lo hace mucho el Inter de Antonio Conte, que utiliza este sistema, y casi automatizado juegan aquí, sabiendo que el otro equipo normalmente vendrá a presionar. Normalmente el interior lo que hace es caer a banda para atraer a este jugador, lo que genera un espacio dentro bastante grande. Tienen delanteros como Lukaku o Lautaro Martínez que aguantan bien de espaldas y dominan ese concepto, esa idea. Entonces el balón del lateral viene aquí en ese espacio que se ha generado por dentro, de tal forma que el balón no tiene que ser súper preciso para que llegue a ese jugador, con los dos puntas delante de centrales, y a partir de ahí aguantan para jugar de cara normalmente al interior contrario o incluso al otro interior que había caído un poco a banda, para encontrar en otro lado a el carrilero en profundidad, ¿vale? Bueno, tenemos otra variante con esta idea de central del medio al lado del portero, a uno de los lados, y central del lado se abre casi como lateral, aprovechar esa superioridad de inicio para, por ejemplo, hacer esa idea de ataque combinativo, pero intentando buscar al punta para que aguante y juegue de cara. Otra opción que podemos tener, obviamente en esta última opción el central va a tener que tener capacidad para recibir en una situación de mediocentro donde tenga esa visión periférica y sepa también incluso girarse y perfilarse bien en espacio reducido, es que el central del medio, en vez de colocarse aquí, se coloque aquí, de tal forma que tendríamos los dos centrales de los lados, central del medio colocado con nuestro pivote y el resto de jugadores ubicados de la misma forma que comentábamos antes. De esta forma tenemos mayor cantidad de jugadores por dentro, mayor superioridad por dentro. Tenemos esos 4 jugadores donde, en función de quién juguemos, por ejemplo, si jugamos aquí, ¿vale?, leer las diferentes opciones que se pueden dar. Si hay una trayectoria circular, va a ser difícil que ellos me controlen a todos los jugadores. Normalmente con el 4-4-2 muchas veces se hace esa presión en V, donde un delantero va tapando la vuelta, el otro controla el medio centro, pero al tener dos va a ser difícil que controle a los dos. Si el mediocentro del lado de balón sale, el interior se queda solo. Si el extremo cierra, el lateral se queda solo. En definitiva, a no ser que igualen prácticamente al hombre atrás, es difícil que nos tapen esas salidas con este sistema, ¿vale? Porque siempre vamos a tener algún jugador libre. Ya que tenemos arriba 2, fijando a 4, vamos a tener hombres libres en el inicio del juego, y además tenemos al portero, que sería un hombre más. Así que bueno, esta es otra de las opciones que podemos usar si tenemos un central con esa capacidad de esa visión periférica, de perfilarse bien. Suelen ser centrales que han jugado en alguna época de mediocentros, ¿vale?, o centrales con mucha calidad. Pues bueno, es interesante, yo creo, esta variante, que podamos meter al central ahí y salgamos con una especie de 4-2-2-2 con ese cuadrado en el medio. Vamos a ver ahora una situación con el equipo contrario en un bloque más medio o medio bajo, en esa situación de creación de juego, donde ahora sí los 3 centrales se colocan de esta forma, prácticamente en línea, aunque para mí, obviamente en función del contexto, el central del medio siempre un poquito por detrás, para generar dos líneas diferentes de pase, que este jugador pueda meter este balón y este balón. Si este jugador está aquí, no puedo meter este balón por abajo, ya tendría que meterlo por arriba, así que un pelín por detrás para tener esas dos opciones de pase, que nos permite con esa línea de 3 tener superioridad contra sus dos delanteros. Y si jugamos bien nuestras cartas, es decir, si utilizamos bien el pase y la conducción sobre todo, vamos a poder atraer el rival a una zona y poder encontrar siempre un jugador libre y encontrar una superioridad para, en función de quién me salte, encontrar un hombre libre u otro a la espalda de la siguiente línea. Si por ejemplo me entra el extremo rival, nuestro carrilero a la espalda de ese jugador ya podría encontrar una superioridad para, a partir de ahí, igual, generar otra. Si por ejemplo le entra el lateral contrario, utilizar la paralela, o bien con punta, o bien incluso con el interior, en función del perfil de jugador que tengáis, ¿vale? Buscar también incluso una pared aquí para poder generar, bueno, al final que le deis una vuelta también a esas dualidades, a esos movimientos de 2 cuando una vez llegamos a 3/4, ¿vale? Si por ejemplo a este jugador, en vez de entrarle el jugador de fuera, el que le entra es el de dentro, tendremos superioridad por dentro, o bien directamente, o con un tercer hombre de algún delantero, ¿vale? A mí hay un movimiento que me gusta mucho, y es que cuando sale un hombre libre, normalmente también
el otro equipo va a bascular. Si encontramos en ese momento al mediocentro para que encuentre al otro interior, y a partir de ahí sube el carrilero y le encontramos, o bien si el lateral contrario se queda con nuestro carrilero, buscar lo que yo llamo pase pasillo a ese delantero, también sería una opción muy interesante. Y es que cuando un equipo bascula a un lado, estamos con el balón fuera, lo metemos dentro y buscamos otra vez fuera, es una acción muy complicada de defender, porque además tenemos superioridad posicional a la espalda de los mediocentros rivales con nuestros interiores, si hacemos que aguanten a esas espaldas del rival. Esos espacios que hemos dicho a explotar, o espacios débiles del sistema, los estaríamos ocupando. Esa espalda de los medios con ese mediocentro nuestro, ¿vale? Ese lado o costado de los delanteros con los centrales como hombres libres, importante atraer antes de soltar muchas veces. Si los delanteros se colocan tan abiertos, uno de los medios entre medias, y el jugador, el central del medio, no sale para atraer, va a ser difícil que encontremos por fuera a uno de los centrales. Así que es importante manejar el porqué de cada una de las acciones en inicio del juego, en este caso en la creación, de cuándo conduzco para atraer, cuándo no, cuándo repito pase. También se puede atraer no solo con la conducción, sino repetir pase aquí varias veces para que ellos ya se cansen y en algunas salten, y por ejemplo nosotros encontramos con un tercer hombre como hombre libre al central y de nuevo creemos las condiciones perfectas para seguir avanzando y seguir generando esas superioridades a la espalda de la línea que me aprieta. Una solución también puede ser interesante de un juego algo más directo, cuando ellos están en bloque más bajo y a este central no le están saliendo y se están hundiendo mucho, lo que yo llamo las penetraciones sucesivas, que son desmarques de ruptura del lado contrario, donde si ese central sale, aquí tendríamos contra lateral y central lejano un 3 contra 2 con el delantero, el interior que está en ventaja posicional porque su mediocentro está por delante de él normalmente, y el carrilero de banda contraria. Tenemos un 3 contra 2 que tenemos que aprovechar. ¿Cómo? Pues por ejemplo, si el intervalo entre central y central es lo suficientemente grande, uno de estos dos jugadores, o bien delantero o bien interior, se va a desmarcar a ese intervalo, de tal forma que si le sigue el central, el intervalo central-lateral de ese lado se hace más grande y nuestro interior podría hacer un desmarque de ruptura por ahí. Si lateral le cierra, el que está solo es el carrilero. Como hay un 3 contra 2, siempre hay un jugador que va a estar solo. En el momento que alguno no le siga, si por ejemplo al interior no le siguen, pues recibiría y tendría opción de hacer gol. Si al delantero no le siguen, podría recibir, ¿vale? Leer a quién sigue y a quién no sigue al rival para ver cuál va a ser la mejor opción. Luego otra opción interesante y bastante original que se puede ver también, que no se ve demasiado en el fútbol, pero creo que es muy interesante y que es traída del fútbol sala o de baloncesto, que el delantero, si lateral cierra mucho, se pegue a ese lateral, le haga un bloqueo y el balón largo sea con nuestro carrilero para a partir de ahí poner un centro lateral o generar una situación de superioridad. Una solución que no se ve mucho, pero creo que es muy interesante porque los rivales no están acostumbrados y creo que nos puede dar bastante rédito y bastante ventaja en un fútbol en el que no estamos acostumbrados a defender este tipo de situaciones. Luego obviamente podríamos hablar de 1000 situaciones más, pero bueno, ahí os he dejado unas cuantas soluciones que yo creo que van a ser interesantes para aportar en vuestro equipo. Si alguno tiene alguna solución más y quiere aportarla, que lo ponga en los comentarios y podremos hacer un buen debate. Vamos a centrarnos ahora en el apartado defensivo de este 3-5-2 y cuáles son las principales variantes y opciones que podemos tener contra un 4-4-2 cuando ellos tienen el balón. Vamos a ver ahora las diferentes opciones desde el plano defensivo. Primero en una presión alta y luego, igual que hemos visto en la situación ofensiva, en una situación más de repliegue o de bloque más medio o medio bajo. En esta situación de presión alta, normalmente cuando tenga el portero, tenemos diferentes opciones de defender. Podríamos optar por un marcaje más zonal, un marcaje más al hombre. Bueno, yo os he puesto un marcaje en este caso más o menos zonal, en intermedias, ¿vale? Como vemos, ellos sí juegan con un 4-4-2, con las bandas abiertas. Nuestros centrales se van a quedar en intermedias de sus dos puntas y sus dos extremos o jugadores de banda. Nuestros carrileros en intermedias entre el lateral y el extremo. Y los delanteros entre medias de los mediocentros y los centrales, y los interiores un poco igual entre medias de esos mediocentros y esos jugadores de fuera, ¿vale? Para a partir de ahí, en función de dónde vaya el golpeo del portero, cerrar todos hacia balón
y generar una superioridad numérica en torno del balón en el lado fuerte. Si por ejemplo el portero jugara aquí y golpeara aquí, central bascula, basculan todos, carrilero del lado contrario bascula, carrilero de ese lado ayuda y a partir de ahí cerramos todos e intentamos ayudar en la zona fuerte del balón para que el equipo contrario no la saque de zona, no haga un cambio de orientación y tener una superioridad en esa zona activa. Es verdad que puede ser una posible debilidad con este sistema que con los tres centrales en una situación de jugador en banda, si no tengamos un central rápido, podamos sufrir algún uno contra uno en banda en una situación donde el central no se encuentra cómodo. Ahí vosotros tenéis que ver, o bien proteger más a ese central con un carrilero que no vaya tan arriba a la presión, o bien jugar con otro sistema si no tenemos ese tipo de centrales, ¿vale? Pero bueno, ahí es que le deis una vuelta. También podría, ¿por qué no?, un carrilero que vaya más abajo y sea el interior el que vaya fuera si juegan con lateral, ¿vale? Es una variante que podríais ver en función de los jugadores que tengáis. Como hemos dicho antes, en función de los quienes surgirán los comos más adecuados. Más opciones que podríamos tener sería, si el portero no golpea y juega con uno de los centrales e intentan sacar el balón por ahí, delantero de ese lado presiona. Si hacemos una presión más frontal que circular, luego veremos la presión circular. El otro punta se puede quedar en intermedias para tapar la vuelta entre portero y central. Y a partir de ahí, carrilero bascula y coge al lateral del lado contrario, bascula toda la línea de 5 para convertirse en una línea de 4, más el carrilero en situación más avanzada. Los interiores cogen a esos jugadores por dentro del rival, esos mediocentros, y mediocentro del lado de balón bascula hacia el lado fuerte por si el balón va a este punta o esa situación de extremo, poder ayudar y estar en cobertura, estar en situación de ayuda en todo momento en esa segunda jugada si ese central golpea al largo. De nuevo sería evitar el cambio de orientación, evitar que me giren para no tener que bascular todos y que me encuentren la superioridad en el lado débil. Si en vez de esa presión frontal fuera una presión más circular, este jugador no tendría que ir con portero porque esa línea de pase está inhabilitada, normalmente haría una cobertura en diagonal, con lo que este interior nos lo liberaría un poco más, porque igual este mediocentro ya está tapado con este jugador, con lo que podría bascular un poco hacia el medio y ayudarnos más en esa segunda jugada, ya que este central va a tener más facilidades para golpear, si es diestro en este caso, porque la presión es circular y no frontal, y el golpeo lo va a tener más fácil porque va a tener espacio delante para poder armar la pierna y golpear, con lo que nuestro interior se mete a ayudar más a esa zona del medio y tener un hombre más en esa segunda jugada, ¿vale? Bueno, diferentes matices en función de la presión que queramos hacer y en función de los jugadores que tengamos. Como hemos hablado antes, los centrales pueden quedar algo expuestos, hacer diferentes movimientos para que queden menos expuestos y leer qué jugadores tengo, ¿vale? Si tengo un carrilero más ofensivo, si tengo un carrilero menos ofensivo, y ahí podéis meter vuestros diferentes matices en función de los jugadores que tengáis y también, ¿por qué no?, en función de los jugadores que tenga el rival. Vamos a ver ahora una situación defensiva en un bloque más bajo, ¿vale? En un bloque medio o bloque medio bajo, cuáles podrían ser las diferentes alternativas por las que podemos optar con este sistema contra un 4-4-2. Vamos a ver ahora las opciones y las principales situaciones en ese bloque más medio o medio bajo, donde sobre todo yo creo que hay dos opciones, que seguramente habrá más si le damos una vuelta, pero bueno, tendremos dos opciones y deberemos decidir en función de los jugadores que tengamos. Una opción será cuando juegue el rival a banda, al final la principal superioridad que va a tener el rival con ese 4-4-2 contra nuestro 3-5-2 o 5-3-2 en función de la fase, que en esta fase podría ser por fases más 5-3-2, va a ser por fuera. Ellos van a tener un lateral y un extremo y nosotros vamos a tener solo un carrilero. Entonces hay que solucionar esa superioridad que tiene el rival y tenemos diferentes formas para hacerlo. Vamos a ver las dos principales formas más usadas para subsanar esa superioridad por fuera que puede tener el rival. Una puede ser donde el interior sea el que vaya a banda, el equipo bascule, y normalmente si el interior va a banda vamos a liberar un poco más y vamos a dejar más desprotegida esa zona central, donde normalmente los dos delanteros van a cerrar por dentro o uno de los dos va a cerrar por dentro y el otro tapando la vuelta, ¿vale? Entonces esa podría ser una opción, que el interior vaya a banda. Obviamente va a ser un desplazamiento exigente para los interiores, estar cerrando dentro e ir fuera al final son metros y vamos a tener que tener interiores de ese perfil que abarquen campo, como puede ser un N'Golo Kanté, un Kovacic, ¿vale? Jugadores que físicamente vayan bien a la presión. También dependerá obviamente de cuándo estemos sin balón, porque si tenemos mucho balón y luego los ratos sin balón son menos,
pues aunque haga bastantes kilómetros, pero si rápidamente voy a robar y mi equipo tiene mucho el balón, no necesitan a lo mejor ese perfil tan físico, porque no va a estar tan mermado de tantas acciones que tendrá que repetir esta situación de ese desplazamiento, ¿vale? Si por ejemplo les dejo circular con centrales, los dos puntas podrían cerrar por dentro y mi interior sale y les dejo circular. Otra opción sería que cuando jueguen fuera, el que salte sea el carrilero y de nuevo bascule toda la línea de 4, en este caso la línea de 5 para formar una línea de 4, y sea como una especie de 4-4-2 en defensa, donde lo mismo, o puedo dejar circular centrales o tapar la vuelta, interior se queda con ese medio centro, nuestro medio centro tapa siempre en el lado fuerte de balón, esos delanteros a la cara del punta para que no aguante, ¿vale? De espaldas y nos genere algo, y el resto basculando para que no nos hagan un cambio de orientación, ¿vale? Una presión a lo mejor más agresiva, donde si tengo esos centrales que van bien a banda y que pueden incluso jugar de laterales si no les importa tener 1 contra 1 con el extremo rival, puede ser una buena solución, donde además si robo tengo al carrilero más arriba, ¿vale? Y puede tener esas diferentes ventajas. Ahora también para los carrileros es un esfuerzo exigente ir al extremo, si me la consiguen girar tengo que bascular y ponerme de lateral en línea defensiva, pues es un esfuerzo bastante exigente que tenemos que saber que se va a dar, ¿vale? Esas serían las dos principales opciones que tendríamos con este sistema. Otra situación sería que, y es muy común en los equipos, el interior en vez de estar por fuera, en este caso el extremo, que se meta dentro, y ahí ya yo sí os recomendaría que normalmente el que vaya fuera sea el carrilero, ¿vale? Y así el interior se queda protegiendo el espacio por dentro, con el equipo basculado y con muchos jugadores para proteger ese espacio interior. Al final, si solo tienen uno por fuera, nosotros también tenemos uno por fuera y va a ser fácil emparejar esas situaciones, ¿vale? Es un sistema bastante interesante para las situaciones que se están dando mucho en la actualidad, de recibe el jugador fuera y un jugador hace movimiento de paralela. Normalmente suele ser un movimiento que hace daño a los equipos que defienden con 4, porque si un central va a defender ese balón, están en inferioridad o en 1 contra 1 en el área. Los mediocentros normalmente o interiores siempre van por detrás de ese jugador, con lo que tienen inferioridad posicional, pero con el sistema de 3 centrales puede salir un central a ese balón sin ser penalizado en área con un 1 contra 1 porque tengo otros 2 centrales. Entonces es un sistema que a mí me gusta mucho para defender en este bloque bajo o en un bloque medio bajo, porque creo que te protege mucho esa zona del área y creo que se ocupa bastante racionalmente el espacio, protegiendo la zona más importante, que es la zona de dentro. Además tenemos esa estructura de 3+1 en centro, incluso aunque vaya a centrar la banda, porque normalmente el carrilero del lado contrario se va a meter más en medio centro y siempre tendremos esa estructura de seguridad de 3 y 1 que al menos a mí personalmente me gusta tener en área, al menos tener 3 y 1, estructura de seguridad para defender esa zona de centro lateral y esa zona de rechace de segunda jugada o de pase atrás, que muchas veces vienen más goles ahí que en el propio centro lateral en el área. Entonces creo que es un sistema muy equilibrado para defender en ese bloque bajo o bloque medio bajo. Y bueno, pues estas han sido las diferentes opciones, las principales opciones a nivel defensivo y ofensivo que hemos encontrado nosotros con este sistema. Va a haber muchas más y podríamos haber hablado de muchas más, pero yo creo que sería más recomendable que tú con tus jugadores, en tu contexto, contra un rival determinado que use el 4-4-2 como hemos hablado hoy, te pongas a experimentar y veas las posibles variantes. De hecho, si nos queréis hacer alguna pregunta de alguna situación concreta de este sistema, podéis ponerlo en los comentarios y os enviaremos un comentario de respuesta con nuestra opinión como entrenadores en base a ese planteamiento y a esa contrarrestación que nos habláis vosotros, ¿vale? Creo que sería interesante generar un buen debate de sistemas de juego en los comentarios. Si alguno se anima, pues ahí estaremos. Espero que os haya gustado la clase de hoy y os veo en el próximo AcaDef Original. Acuérdate de suscribirte al canal para cuando salgan más vídeos poder participar en los debates y seguir formándote en lo que más nos gusta, el fútbol. ¡Hasta luego!